Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy, en el curso de Personal Social, vamos a hacer un refuerzo sobre los temas de educación, religión y trabajo en el Imperio Inca. Así que a prestar mucha atención. Ya. La educación en el Imperio Inca presentó una característica muy especial. Se dice que fue clasista. ¿Por qué decimos que era clasista? Porque solamente la clase noble, o sea, los hijos del Inca, la familia del Inca, o personas que tenían ciertos privilegios, tenían acceso a la educación. En cambio, los hijos del pueblo, la clase popular, recibían una educación práctica dada por sus propios padres, como podemos ver a continuación. En la primera vemos, en este caso, al Inca. El Inca, sus hijos del Inca recibían una clase preferencial, ¿ya? Son clases preferenciales. En cambio, los hijos del pueblo eran educados por sus propios padres. Vamos a ver en qué se diferencia. La educación de la nobleza. La educación de la nobleza fue específicamente dedicada para los hijos del Inca, gente privilegiada, familiares del Inca. Ellos asistieron a, a una casa de saber conocida como Yachay Huasi. Yachay Huasi era la casa del saber. Era un centro donde se enseñaba a los jóvenes, ¿no? Integrantes de la realeza y de la nobleza. Allí acudían para ser preparados en ciencias de matemáticas, sobre astronomía, sobre, eh, sobre estrategias de guerra, eran preparados cómo administrar el imperio inca, ¿no? Y toda esta educación estaba a cargo de los maestros. En esa época los maestros se llamaban amautas. Entonces, los hijos de la realeza y de la nobleza asistían al Yachay Huasi, que también era la casa del saber. Y las mujeres que eran escogidas, privilegiadas, ¿no? Escogidas, tenían que ser muy hermosas, asistían al Agyaguasi. Era un centro de formación femenina. Aquí se les enseñaba todo lo relacionado a las labores domésticas, como tejer, el arte de cocinar, y eran preparadas exclusivamente también para las ceremonias religiosas. Aquí tenemos a las mujeres escogidas, a las vírgenes del sol, que eran preparadas exclusivamente para estas ceremonias. Aquí también del Agyaguasi escogían, el Inca escogía a su esposa. Entonces, esta era la educación que recibía la nobleza. La educación del pueblo o popular era aquella educación que era recibida por sus padres, como pueden ver en la imagen, ¿no? El niño aprendía lo que el padre le enseñaba. Ahora, ¿qué le enseñaba? Eh, Todo lo relacionado a la agricultura, a la ganadería, a las guerras, cómo enfrentar a las actividades de la minería, todo tipo relacionado, ¿no? Cómo construir una casa, cómo hacer platos, ollas, cerámica. Ahora, para este niño el mejor maestro era su padre, ¿no? Su propio padre, ¿no? En esa época el jefe de su abyu, que eran los curacas, eran sus mejores maestros. Ellos no asistían a ninguna escuela, no asistían a Yashayhuasi. Toda la educación la recibían en sus casas, en el abyu. Ahora, la educación del imperio inca se basó a su moral. La moral inca estuvo basada en normas y estas fueron tres normas que todo el imperio inca, todos sus pobladores del imperio inca debían de cumplir. Si no las cumplían, eran castigados drásticamente.
La primera norma era amaqueya, que significa no seas ocioso. Amayuya, no seas mentiroso. Y amasúa, no seas ladrón. La persona que cometía uno de estos delitos eran castigados hasta con la muerte. Entonces, aquí los pobladores del Imperio Inca, antes de cometer una falta, lo pensaban, porque los castigos eran drásticos. Y es por eso que se dice que en el Imperio Inca no hablamos de delitos, ¿no? Entonces, estaban muy establecidas sus normas, su forma de educarse. La religión del Imperio Inca se caracterizó por lo siguiente. Fue politeísta. ¿Por qué politeísta? Porque adoraron a varios dioses, creían en varios dioses. Panteísta. ¿Por qué panteísta? Porque creían en las cosas del mundo natural, como eran los ríos, las lagunas, la lluvia, el sol, las estrellas, la tierra, ¿no? Ellos creían en las cosas naturales, del medio natural, como pueden ver aquí. Entonces, ellos no tenían un solo dios, sino tenían varios dioses. Dios del sol Inti, Dios Viracocha, creador del mundo, dice, ¿no? Dios de la Pachamama, diosa de la madre tierra. Y así sucesivamente tuvieron varios dioses, no solamente uno, sino varios, politeísta y panteísta. Divinidades incaicas. En el imperio inca, como se dice que eran politeístas, ellos adoraron a varios dioses. También se le dice que fueron panteístas, que adoraron a cosas de la naturaleza. Entonces vamos a ver. Entre los principales vamos a tener a Huiracocha, que es también conocido como Viracocha, que es a continuación el que pueden ver, que se representaba mediante la cabeza en forma de un sol que sostenía dos barras. Él es el dios creador y ordenador del mundo. Según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ellos salieron del lago Titicaca enviados por este dios a formar el gran imperio. Por eso se dice que es el dios ordenador y creador. Luego tenemos el Inti, que es el dios sol. El dios era el dios principal, considerado el padre de los incas. Se le atribuía grandes poderes. Koyur, diosa de las estrellas, era considerada la compañera de la luna, representaba a los animales y a las aves de la tierra. Mamaquilla era la diosa de la luna, esposa del sol, madre de los incas, reina de la noche. También era considerada madre de la fertilidad de la mujer. Luego teníamos a Illapa. Illapa era el dios de los rayos, dios del fuego, de la luz, del ruido, ¿no? Que iluminaba y causaba gran temor en los pobladores incas. El Cuichi o Coichi, que es el dios del arco iris, es el considerado dios de la fertilidad de los campos y propiciador de la fecundidad de las mujeres, ¿no? Que anunciaba las fechas propicias para que la mujer pueda embarazarse y tener hijos. Pachacamac. Pachacamac era considerado el dios de los temblores, adorado en la costa central. Era un dios que daba movimiento a la tierra. Se dice una leyenda que había uno de los incas que siempre andaba con su onda en la mano y al golpearlo en la tierra, esto producía el movimiento sísmico. Pachamama. Pachamama es la diosa de la tierra, madre tierra, ¿no? Fue la divinidad relacionada con la agricultura y la fertilidad agrícola. Por eso es que se rendía homenaje siempre, o sea, se hacía una fiesta en rito
a la cosecha, como es en la fiesta del Inti Raymi, muy tradicional en el Imperio Inca. La Mama Cocha. La Mama Cocha era la diosa de los mares, de las aguas y de las lunas, ¿no? Entonces, ellos rendían culto a esta diosa, ya que era muy importante que no faltara el agua en esta época, en esta época del Imperio Inca, ¿no? Ya que el agua era un elemento indispensable en la agricultura. Trabajo en el Imperio Inca. El trabajo en el Imperio Inca fue muy organizado y eficiente, así como una moral con la sociedad. O sea, el pueblo estaba muy identificado con todas las labores o trabajo que se tenía que realizar en su sociedad. Ahora, es por lo mismo que ellos establecieron su moral inca. Recuerda, la moral inca estaba basada en sus principios, en sus leyes, que era el Amazúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, Amaqueya, no seas flojo. Esta moral inca fue la que ayudó a mejorar y a mejorar y a perfeccionar el trabajo en el Imperio Inca. Ahora, el trabajo del Imperio Inca existieron formas de trabajo, que era la minca, como pueden ver ahí, el aini y la mita. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos para que puedas entender cómo eran estas formas de trabajo. Empezaremos a hablaremos sobre la forma de trabajo, la mita. La mita era una forma de trabajo en favor o beneficio del Estado, o sea, del imperio, a través del cual se desplazaban grandes cantidades de hombres para laborar por 3 meses y así sucesivamente intercalarse en beneficio de su imperio, de su Estado. ¿Qué es lo que realizaban? Construcciones de caminos, puentes, fortalezas, edificios administrativos, tambos, templos y acueductos. Estos trabajos los realizaban eh, en faenas, ¿no? Faenas de trabajo por turnos cada 3 meses. También habían un grupo de trabajadores que se integraban a ser cargadores del Inca, aquellos que cargaban su banda del Inca, a ser músicos, a ser danzantes y también chasquis, que todo ese trabajo era en beneficio del Estado. Recuerda, entonces era el trabajo en beneficio del Estado, como las labores de construcciones, eh, almacenar los bienes en las colcas, sea, alimentos en estos lugares llamados colcas, em, labores agrícolas y ganaderías en beneficio del Estado, ¿no? Así como cultivar la tierra, pero este trabajo no era en beneficio de ellos como hombres, sino era en beneficio de su Estado, del imperio. Ahora, la otra forma de trabajo era el AINI. El AINI era un sistema de trabajo de reciprocidad dentro del ABYU, dentro de su comunidad. Es decir, ¿no? Realizaban trabajos agrícolas, ¿no? De cultivo, de construcciones también, pero en, en su comunidad, en su pequeño pueblito. Para ellos existía un dicho, decía, hoy por ti, mañana por mí, ¿ya? Era una ayuda entre hermanos, ¿no? Entre ellos. Como podemos ver aquí en las imágenes, ¿no? La construcción, un techado de casa, ¿no? Si hoy día uno de tus vecinos, de tus hermanos, tenía que construir su casa, tú tenías que ir a ayudarle. Entonces, ahí era un trabajo llamado el AINU. O viceversa, ya ese día construiste, al otro día te toca a ti. Entonces, todos tus vecinos iban y te ayudaban. Entonces, esa era la forma de trabajo del AINI, todo para la comunidad, para el ABYU. La minca. La minca era el trabajo realizado a favor de su comunidad
y del dios Sol. Era un trabajo comunitario en forma gratuita, no era pagado, ¿no? O sea, sí o sí tenían que trabajar a favor de la comunidad y del dios Sol. Ahora, ellos normalmente ellos acudían con herramientas y alimentos para poder hacer estas construcciones, ¿no? Hacían canales, caminos que permitían ayudar a esas personas que lo necesitaban, de repente personas que eran huérfanos o ancianos, como pueden ver ahí, ¿no? Ayuda mutua. Pero esta forma de trabajo recuerda que era en beneficio de la comunidad y de su dios Sol. Ahora, también existió una forma de trabajo llamado chunga o chunca. Esta forma de trabajo era aquella donde las mujeres trabajaban en beneficio del pueblo en caso de desastres naturales. Ellas ayudaban en el rescate, la cura y el cuidado de los heridos. Esta forma de trabajo se le llamó chunga o chunca. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahí están curando a un herido de repente, producido por un desastre natural. O la ayuda, en este caso, a la comunidad, la atención que se daba. Bueno, chicos, espero que lo hayan comprendido. Muchas gracias por su atención.